El Señor Jesucristo dice en Romanos capítulo 4, versículos 4 y 5: Mas al que obra, su salario no le es contado como favor, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree el que justifica, al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Qué significa esto? Que cuando el Señor dice que una persona, cuando obre, ¿qué significa que obre? Que deje el pecado, que viva una vida en santidad, que trabaje extenuadamente, no tome vino, no tome alcohol, no tenga esposa, no tenga hijos. O sea, prácticamente una sublimación moral de la persona. Entonces, Dios dice, al que obra, el que hace caridad, para ser salvo, porque hay que marcar una distinción acá. Para ser salvo no hay que hacer nada, el Señor ya nos salvó. No hay que serlo, ya nos salvó. Pero en tanto religión evangélica, católica, testigo de Jehová, realmente toda religión es lo mismo, porque ninguna salva al hombre, sino que le hace pensar malamente al hombre que necesita cumplir la ley, necesita dar, siempre es dar algo para Dios. Pero eso no, porque dice la Escritura, conforme a Isaías capítulo 64, versículo 6, si bien todos somos como sociedad, en nuestras justicias como trapos de inmundicia. O sea, el profeta está hablando acerca de sí mismo, acerca de usted, acerca de yo, de mi persona. El profeta está diciendo que las obras del mismo profeta son abominables ante los ojos de Dios. Son como trapos cochinos, sucios, mugrientos, llenos de caca, estiércol, semen, toda cosa cochina, inmunda. Cuando no sé si es que de repente usted ha olido algún trapo sucio que ha estado por varios días tendido o hecho bolita, usualmente es porque está hecho bolita, ¿no? Entonces, cuando uno huele ese hedor, es totalmente horrible. Entonces, así Dios ve la justicia del hombre. ¿Por qué Dios no toma en cuenta? Uno se puede preguntar, ¿por qué Dios no toma en cuenta eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para el Señor, las leyes divinas del Señor, no conforme a lo que nosotros pensamos, porque el ser humano está caído moralmente, es una raza caída. Porque el Señor dijo, a modo de decreto en su palabra, cuando Él dice en Ezequiel capítulo 18, versículo 4, el alma que pecare esa morirá. Y en Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. Por un solo pecado es condenada el alma. Para que usted se dé cuenta que necesita la salvación, necesita verse condenado. Para que una persona se dé cuenta de que necesita ser sanada, necesita verse enferma. Para que una persona, por así decirlo, necesite una faja, es porque ha sufrido alguna lesión. Entonces, nosotros tenemos que, primero, uno tiene que cambiar la forma de autopercibirse. Porque de ahí parte todo. El Señor dice en Lucas, capítulo 15, versículo 7. Os digo que en el cielo hay más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesidad tienen de arrepentimiento. ¿Qué es lo que el Señor dice? Que el Señor se goza en el cielo, hay una fiesta. El Señor, como nos creó a su imagen y semejanza, se goza, se alegra. Así como
el sentimiento humano produce cuando una persona tiene al equipo de sus amores, como se suele decir. Cuando una persona tiene el equipo favorito y dice, yo espero, como un ejemplo, no es que yo sea de este equipo, yo espero que el Bayern Múnich meta 3-0 contra el Arsenal. Y se cumple. Y se cumple lo que él dijo. Y el fan entonces se pone a saltar elocuentemente acerca de los goles de su equipo. Porque anotó un triplete. Encima el jugador que es su favorito. Entonces, para Dios una persona que es valiosa, una criatura humana que para Dios es altamente valioso o valiosa, ¿ya? Porque el Señor no hace excepción de personas, en manera alguna, es cuando una persona cambia la manera de autopercibirse. Es el ego mismo. Porque el Señor dice en Romanos capítulo 2, versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, para ti mismo ira, para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Uno mismo se atesora ira, uno mismo, por no querer cambiar la forma de percibirse, por ser tan duro, por ser tan necio, por ser tan insensato, por tener una manera de pensar totalmente ajena, no lógica, en manera alguna. Porque el Señor siempre apela al sentido común. La verdad es simple. La verdad en todos los ámbitos de la vida es simple. No puede ser tan difícil. Y la única manera de que sea tan difícil es que una persona no reconozca la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Que el ser humano está corrupto moralmente ante los ojos de Dios. Conforme a lo escrito en Isaías capítulo 1, versículo 6. Dice el Señor, porque desde la punta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, que no están vendadas, ni suavizadas, ni curadas con aceite. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Que así ve Dios al hombre, como si fuera una picazón de zancudo, que encima de ser picado por el zancudo, brota pus, brota la infección de él. Brota ese líquido que el cuerpo segrega cuando tiene una quemadura de segundo grado, primer grado. Se forma un pus cuando se hace una herida, ¿cierto? Entonces, así Dios ve al hombre, por lo que usted tendría que reconocer esa realidad. Ahora, volviendo al inicio, si no, dice Romanos capítulo 4, versículos 5 y 6, ¿cierto? Mas al que no obra, sino cree, el que justifica al impío. ¿Quién es el impío? ¿Cuál es la figura del impío en la Biblia? Los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Los impíos son las criaturas humanas. El impío, que el impío es, por decirlo así, es figura de un pecador. Entonces dice el Señor, el que cree, el que justifica al impío. ¿Y por qué tiene que ser justificada la persona por otra persona? Esto es en la persona de Cristo. Porque el Señor con muerte nos justificó, con su muerte, clavando en Él, en la cruz, todos nuestros pecados, ¿ya? Pero nosotros tenemos ahora acerca de cómo una persona tiene que ser salva.
Y yo le digo esto a usted, que se ponga a pensar. Que se ponga a pensar acerca del mañana. Porque uno no tiene la vida resuelta. Muchas personas dicen el día de mañana me iré a la playa, el día de mañana me iré a comer, el día de mañana saldré con mi novia, saldré con mi chica, ¿verdad? Para los hombres y para las mujeres viceversa. Pero quién sabe si mañana será el último día de usted. ¿Quién sabe eso? De repente usted goza con una salud envidiable, con un estado económico no tan alto, pero lo suficiente para vivir cómodamente. Y es ahí donde yo le pongo esta duda a usted. ¿Usted está seguro que el día de mañana que usted va a seguir vivo? Reconozca esta realidad, reconózcala, porque este es el fin de todos los hombres. Entonces, ¿qué es lo que Dios busca en el hombre? Que se arrepienta. ¿Acerca de qué? ¿De qué el Señor pide que cambie la manera de pensar? ¿De qué? What is the question for the man? ¿De qué? De cómo él está ante Dios. De ahí parte todo. De repente puedo ser un poco incisivo en esta parte, repetitivo, pero esto se tiene que entender bien, porque de esto pende todo. Así como el Señor respondió acerca de los mandamientos, que el principal mandamiento es el amor, ¿cierto? De eso pendía a todos los demás. De esa misma forma pende el arrepentimiento. Entonces, usted tiene que reconocer que ante Dios usted está moralmente corrompido, espiritualmente muerto, y que su alma ahora está marchando al infierno. Si no lo ha reconocido, caballero, dama, amigo, amiga, conocido, conocida, persona que no conozco, tiene que hacerlo ahora. ¿Usted sabe dónde va a ir mañana, después de morir? No con referencia al día de mañana, evidentemente, sino con referencia a su futuro. ¿Tiene certeza dónde va después de morir? ¿Se ha puesto a pensar acerca de la muerte? Usted va marchando al infierno. Usted va marchando ahora al infierno. Usted tiene una deuda de muerte. Que está bien si es que usted no la quiera reconocer. Está bien. Pero yo le advierto. Yo le advierto que la reconozca. Lógicamente, una persona no querría irse al infierno. Lógicamente. A pasar los siglos de los siglos, décadas de décadas, eones de eones, infinitamente ser desamparado por Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué una persona tendría que ser desamparada por Dios para la eternidad? Porque la persona nunca valoró lo que hizo Dios por él. ¿Qué hizo Dios por nosotros? En 2 Corintios capítulo 5, versículo 19 tenemos esto que nos dice el Señor. Que Dios estaba en Cristo reconciliando a los hombres, no tomándoles en cuenta sus pecados. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Por qué el Señor no nos toma los pecados en cuenta? Porque Él mismo lo llevó. Aquí quiero hacer una pequeña incisión. No significa que usted tenga que pecar asiduamente, en manera alguna, sino que la ley tiene dos aspectos: civil, interrelación con personas, y penal. Entonces, yo pongo un ejemplo.
es como que cuando una persona va con su auto recorriendo por la ciudad y choca a otra persona. Y no solamente que la choca, sino que la persona resulta del otro automóvil herida gravemente. Entonces interrogan al conductor que chocó el auto y le dicen: señor, bájese el vehículo, sople aquí. Y cuando sopla, le es detectado con más de 0.6, 0.5 para el Perú, ¿no? 0.5 gramos aire, no tengo la medida, pero alcohol en él. Entonces, la persona dice: bueno, sí me pasé de copas. Entonces la persona tendría que ser juzgada por un delito, primero de reglamento de tránsito, porque lo infringió. Y ahora, lamentablemente, la persona del auto, como está herida gravemente, muere, fallece. Y se convierte la persona en un asesino culposo. Hizo un homicidio culposo. No tenía la intención de matarla, pero murió a causa de su imprudencia. Entonces, lo que hizo el Señor fue abolir la pena de muerte, la sentencia en contra de nosotros, contra nuestras almas, la multa. Pongámonos en un ejemplo, que esta persona, que su multa sea la muerte, el fusilamiento, lo tengan que fusilar, le tengan que cortar la cabeza. Entonces, la persona va a decir: oh, necesito salvarme, no hay otra forma, no se puede pagar de otra manera, porque nunca fue mi intención, no fue mi intención jamás fue mi intención. Entonces, viene otra persona y dice: ¿sabe qué, juez? Condéneme a mí, porque yo soy responsable de mi amigo, yo soy responsable de él, yo sabía que él tenía auto y le hice tomar, máteme a mí. Entonces el juez da por soldada la deuda y acepta el juez. Entonces lo fusilan a su amigo. Con este ejemplo quiero retratar, para que se entienda qué cosa es lo que hizo Cristo. Le puso fin a la muerte. Le puso fin a la muerte. El enemigo, que es la muerte, la venció el Señor. La venció. El mismo Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, se despojó de todo su principado celestial y tomó forma humana. Se humilló el Señor. El Dios Todopoderoso se humilló. El Dios Todopoderoso se humilló. Entonces, en Hechos capítulo 13, versículos 38 y 39, le preguntaron al apóstol Pablo y a sus colaboradores. Le preguntó el carcelero de Filipo. ¿Qué le preguntó el carcelero de Filipo? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le respondieron: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Cree. Cuando el Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 5, versículo 24, dice: el que cree al que me envió y oye la voz de mí, a juicio no viene, sino que ha pasado de muerte a vida.
A juicio ya no viene. ¿Por qué ya no va a juicio? Porque la deuda ha sido anulada. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿su deuda ha sido anulada? Es por eso de su parte, yo le pido que usted se ponga a pensar en eso. Y finalmente, este es el evangelio que debe ser creído por usted. La buena noticia de salvación, que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. ¿Dónde se encuentra? En 1 Corintios 15, del 3 al 4. ¿Qué es eso? El anuncio que todo hombre debe creer. El anuncio que todo ser humano debe saber. Así no lo crea, pero debe saberlo. Es el evangelio. Las buenas noticias de salvación. Es como cuando una persona tiene una enfermedad terminal y no hay nada más que la cura. Eso me hace acordar a películas de zombies, ¿no? Cuando una persona ya está muerta, es un muerto viviente, pero viene la cura, le inoculan la cura y la persona vuelve al estado de vida. Es como, antes era un zombie y le inocularon la cura y ahora la persona vuelve a tomar su estado principal como estuvo desde siempre. ¿Cristo murió por sus pecados? ¿O usted va a morir por los suyos? El Señor dice en Juan capítulo 8, versículo 24. Por eso os dije, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Buenas noches.